Listo, buenas noches para todos. Como dijo la doctora Nuri, el día de hoy vamos a hablar de cefalea pospunción dural, estado del arte. La idea es, debido que es un tema pues que todos conocemos y que todos en alguna ocasión hemos leído, tratar de dar mensajes claros y sacar algunas conclusiones durante la charla. Agradezco pues a todos por la participación y a la doctora Nuri por su acompañamiento y por su asesoría. Entonces, a lo largo de la charla vamos a ir hablando pues de diferentes temas. Inicialmente vamos a hablar sobre la historia, luego epidemiología, fisiopatología, factores de riesgo, diagnóstico, prevención, tratamiento y por último vamos a tener una discusión entre todos sobre algunos temas que pueden tener algo de controversia. Respecto a la historia, pues sabemos que en 1898 se hizo la primera anestesia espinal exitosa y se reportó un evento adverso de una cefalea. Posteriormente, una semana después, el doctor August Wirth y su asistente realizaron experimentos entre ellos dos, se pusieron una anestesia raquídea y ambos presentaron este efecto adverso de cefalea pospunción. El doctor Wirth presentó una cefalea pospunción mucho más severa que lo obligó a estar incluso 9 días en la cama. Conocer de base que tenemos, pues que es una entidad que no es rara, que se puede presentar hasta en el 6 a 36% de pacientes luego de anestesia espinal, hasta en el 35% de pacientes luego de punción lumbar. Y aquí es importante porque en la literatura incluso hay reportes mucho más altos de esa incidencia luego de punción lumbar y esto relacionado pues con la salida de líquido cefalorraquídea que en este procedimiento. En la población obstétrica la incidencia es de 0.7 a 1.5%. Sin embargo, cuando hay ruptura accidental de dura madre, que se puede presentar hasta en el 1.5% de las pacientes, la cefalea puede ocurrir hasta en el 75 a 80% de los casos. Definitivamente, como mencionó la doctora Nuri, esto es un problema para la paciente y también para nosotros, porque es una experiencia desagradable, nos puede prolongar el tiempo de estancia hospitalaria y aumentar las tasas de readmisión, va a aumentar los costos tanto de manera directa como de manera indirecta, va a disminuir la satisfacción del paciente y en esto van a venir pues como problemas legales que pueden estar ligados a este evento adverso. Y otra cosa importante es que nos va a limitar la deambulación de la paciente, nos va a interferir con la capacidad de la madre de cuidar al recién nacido y también que puede tener consecuencias a largo plazo porque nos puede generar cefaleas crónicas, dolores lumbares crónicos, depresión y también se ha relacionado con complicaciones severas como hematoma subdural y trombosis de senos venosos. Inicialmente vamos a mencionar algunos aspectos básicos de fisiopatología y acá vamos a entrar un poquito en la parte de anatomía y histología porque es importante que conozcamos las diferentes capas que rodean la médula espinal para poder tener claro el por qué sucede este tipo de cefalea. La dura madre es una capa que está compuesta principalmente por fibras y que esas fibras son predominantemente colágenas y lo que se ha visto en los estudios de microscopía electrónica en obtención pues, de muestras cadavéricas es que esta capa de dura madre tiene una ubicación concéntrica y es una membrana totalmente permeable, entonces por eso la importancia de no solamente hablar de la dura madre, sino también de hablar del aracnoides, porque el aracnoides es una capa que tiene principal componente celular y que esas células del aracnoides tienen uniones estrechas, entonces es en realidad esa lámina aracnoidea la que va a limitar el paso del líquido cefalorraquídeo y el paso pues, de otras sustancias. Sabemos cómo es la fisiopatología del líquido cefalorraquídeo, más o menos en un adulto promedio tenemos un volumen de 150 mililitros en total y cuando hay una pérdida del 10% de líquido cefalorraquídeo se ha relacionado con la aparición de cefalea pospunción. Existen varias teorías y probablemente no sea una la que explique este tipo de cefalea, sino que sean ambas conjuntas las que puedan explicar este tipo de cefalea. Una de ellas es que debido al orificio que se produce en la duroracnoides hay una fuga de líquido cefalorraquídeo y esa disminución de la presión y del volumen de líquido cefalorraquídeo va a generar una atracción gravitacional de todas las estructuras pues, del cerebro y con ella y con esta atracción pues, también una atracción, valga la redundancia, también una atracción de las estructuras cerebrales pues, que son sensibles al dolor. Adicional a esto, tenemos otra teoría que es apoyada en la vasodilatación. Como sabemos, la teoría de Monroe-Kelly, una vez hay salida de líquido cefalorraquídeo, los vasos, tratando de compensar, hacen una vasodilatación
Y una vez ocurre esa vasodilatación, que no solamente ocurre por este mecanismo de compensación de la pérdida de líquido cefalorraquídeo, sino que también se puede dar por la atracción de la otra teoría, se estimulan también estructuras perivasculares que son sensibles al dolor y también pueden contribuir a ese dolor que se da en la cefalea postpunción. Entonces, las estructuras que están implicadas son los parascraneales y es por eso que vamos a tener una cefalea que puede ser frontal, occipital y que puede estar asociada a diferentes síntomas como náuseas, alteraciones visuales. También hay implicación de los nervios cervicales desde 1 a C3 y eso es lo que nos puede explicar que el dolor sea en cuello y en hombros. Y debido a la disminución del líquido cefalorraquídeo, hay una disminución de la presión perilinfática en el oído interno y eso es lo que nos puede explicar la aparición de síntomas vestibulares o de síntomas auditivos. Cuando hablamos de factores de riesgo, tenemos que tener en cuenta algunos factores de riesgo que están relacionados con el paciente, otros que están relacionados con la técnica, y acá es muy importante porque finalmente es en estos en los que nosotros podemos impactar, y otros que son propios de la población obstétrica. En los relacionados con el paciente, definitivamente las mujeres que son jóvenes, que son delgadas, que tienen antecedente de depresión y que tienen antecedente personal de alguna cefalea crónica, principalmente se ha visto más implicación de la cefalea tensional como antecedente, como factor de riesgo, son en cuenta el paciente podrían pueden presentar un riesgo hasta 4.3 veces mayor de presentar este tipo de cefalea. En los relacionados con la técnica tenemos el tipo y el calibre de la aguja, los intentos repetidos, la experiencia del anestesiólogo y la fatiga. Se ha visto que los procedimientos que son realizados en noche tienen mucho más riesgo de presentar. Y en la parte de los chicos, pues también he visto que las pacientes en las que se hace el abordaje del neuroeje, cuando hay una dilatación cervical avanzada, pueden tener riesgo y esto probablemente relaciona ese tipo de pacientes y las pacientes que en la segunda fase del trabajo de parto tienen pujo, o sea, las pacientes que van a parto vaginal, puede aumentar esa fuga de líquido cefalorraquídeo y también aumentar el riesgo de cefalea postpunción. Vamos a mencionar algunos aspectos claves respecto a los factores de riesgo en los cuales podemos impactar. De base, nosotros en la bolivariana generalmente usamos agujas punta de lápiz, pero en las instituciones lo que tenemos disponible son las agujas cortantes tipo Quinque y lo que se ha visto en los estudios cadavéricos y los estudios de microscopía electrónica es que esta aguja produce un corte en la dura aracnoides, que es un corte limpio. Acá podemos ver desde el aspecto de la dura madre y el aspecto desde la parte interna para mirar la aracnoides, que es un corte limpio, que es un corte que tiene una forma semilunar o en forma de U. Y una cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que este tipo de agujas cortantes, cuando chocan con el hueso, pueden tener modificación en su estructura y eso podría impactar en el mayor riesgo de cefalea postpunción porque la lesión termina siendo una lesión más grande. El otro tipo de aguja con el que nosotros contamos en la mayoría de las instituciones son las agujas punta de lápiz o las agujas Whitacre. Lo que hacen estas agujas es que hacen un efecto tienda y una vez vence la tensión y la resistencia del tejido, se produce la punción, pues se produce la entrada por la lámina duroaracnoidea. Las lesiones que producen este tipo de agujas son redondas, ovaladas, elípticas o en forma de estrella. Hay mayor desgarro de las fibras de colágeno y generalmente estas lesiones son irregulares y con los bordes elevados. Entonces acá es importante porque definitivamente lo que se ha visto en los estudios de microscopía electrónica es que las lesiones con las agujas Whitacre tienden a ser más traumáticas y es precisamente ese trauma que se produce con este tipo de agujas a nivel de los tejidos el que va a perpetuar que se dé una mayor respuesta inflamatoria y un mayor edema en los tejidos y que por eso se dé un cierre más temprano en la lesión. Después de revisar, existen diferentes metaanálisis que comparan los diferentes tipos de agujas y los diferentes calibres de agujas después de hacer la revisión de la literatura. Entonces podemos sacar las siguientes conclusiones. Definitivamente cuando usamos agujas punta de lápiz, vamos a tener un menor riesgo de cefalea postpunción con una incidencia que es de 2.5% y cuando usamos agujas cortantes tipo Quinque tenemos una incidencia que es mucho más alta que puede ser hasta el 9.7%. Entonces,
acá pues impactar en este nivel, porque no solamente vamos a impactar en la incidencia de cefalea pospunción, sino que cuando se da la cefalea tiene una cefalea de menos severidad y hay disminución en el uso de parche hemático. Otra cosa que se ha visto que puede impactar en la incidencia de la cefalea pospunción es el calibre de la aguja. Acá vemos en esta tabla que en realidad cuando hablamos de las agujas punta de lápiz no es mucho el impacto que puede tener ese cambio en el calibre, porque es en realidad muy constante el riesgo de cefalea pospunción y es muy bajo con las agujas punta de lápiz, pero cuando hablamos de agujas cortantes, a medida que hacemos cambio en una unidad del calibre de la aguja, podemos disminuir hasta 1.36% ese riesgo de cefalea pospunción. La dirección del bisel tiene pues relevancia cuando hablamos de aguja cortante. Como mencionamos anteriormente, la duramadre, como antes se creía que la duramadre tenía las fibras eran dispuestas de forma longitudinal y paralela. Entonces, si se cambiaba la dirección del bisel, se podía impactar pues como en el tipo de lesión, pero como ya sabemos que las fibras son de ubicación concéntrica y que en realidad la limitante al paso de líquidos cefalorraquídeos es la aracnoides, entonces hasta ahora no hay relevancia y la evidencia no es concluyente para apoyar una dirección del bisel en el momento de hacer un abordaje pues, con técnica espinal. En el diagnóstico, recordar pues que la cefalea se puede presentar hasta en el 40% de las mujeres en el posparto y que menos de 5% corresponde a una cefalea pospunción. Entonces acá la importancia de hacer, un adecuado abordaje diagnóstico y de descartar otras causas y tener esto como un diagnóstico de exclusión con el fin pues, de disminuir los riesgos que pueden haber con las otras entidades en las pacientes. Generalmente entonces es un tipo de cefalea que se presenta posterior a una ruptura de dura madre. Hasta en un tercio de las pacientes no hay ruptura previa de la dura madre y es una cefalea que tiene características ortostáticas, es decir, mejora con el supino y empeora cuando el paciente se para. Generalmente aparece en los primeros 5 días después de la lesión, pues, del abordaje del neuroeje y puede estar acompañada de diferentes síntomas que ya mencionamos como náuseas, hipoacusia, tinitos, rigidez de nuca y fotofobia. Es una entidad que generalmente es autolimitada, mejoran los síntomas luego de 7 a 10 días, pues de la aparición de los síntomas, o después de las 48 horas de hacer un parche, pues cuando se decide hacer un parche hemático. El 5% de las pacientes pueden presentar una cefalea típica que es no postural, entonces por eso la importancia de hacer un adecuado abordaje diagnóstico de las pacientes. Hay ciertas entidades que nos deben poner como alerta y nos deben llamar la atención, las pacientes que tengan focalización neurológica, las pacientes que tengan cefalea persistente a pesar del manejo conservador, que tengan alteración del estado de conciencia o que tengan una cefalea no posicional. Estas son el tipo de cefaleas en las que nosotros deberíamos alertarnos y estas pacientes se benefician de una neuroimagen para descartar que no estemos enfrentados a otro tipo de cosas. Lo que se recomienda es la resonancia magnética. La resonancia magnética es la que más sensibilidad tiene para evaluar pues, los cambios de cefalea pospunción, aunque en realidad nosotros no estamos tratando de buscar los cambios de cefalea pospunción, sino que estamos tratando de descartar otras entidades que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Y lo que vamos a ver en estas pacientes con cefalea pospunción es una comprensión de los ventrículos, una reducción de las cisternas basales, hay un desplazamiento caudal del cerebro, del tallo y del quiasma, puede haber derrame subdural, ectopia cerebelar y puede haber engrosamiento y realce meningeo difuso. Algunas de las pacientes pueden no presentar ninguno de estos cambios, entonces apoyarse tanto en la parte clínica como en la parte imaginológica en el caso que tengamos alguna alarma que nos obligue a hacer una imagen diagnóstica. Entonces, como mencionamos acá, el pilar es hacer un diagnóstico diferencial de las cefaleas primarias que en realidad pues no van a poner en riesgo la vida del paciente, pero sí tratar de descartar que la paciente no tenga ninguna de estas entidades que puede poner en riesgo la vida del paciente, que tenga preeclampsia, que tenga eclampsia, que tenga neumoencéfalo, incluso el neumoencéfalo puede ser muy similar la sintomatología de la cefalea pospunción, que tenga trombosis de senos venosos, que tenga un accidente cerebrovascular, que tenga un sangrado intracerebral, que tenga una apoplejía pituitaria o que tenga meningitis. Respecto a la prevención, tenemos algunas medidas relacionadas con la técnica. Cuando estamos hablando de técnica raquídea, definitivamente tratar de impactar en esos factores de riesgo que ya mencionamos
que son modificables, y el uso de ecografía podría ser valioso en este abordaje, tanto en la parte raquídea como epidural, porque se ha visto que puede disminuir el número de intentos y nos permite identificar las estructuras anatómicas para hacer un adecuado abordaje del paciente. En la epidural, el pilar y la meta de nosotros es disminuir el riesgo de ruptura accidental de dura madre. Definitivamente, respecto a la pérdida de resistencia, en cuanto a la cefalea postpunción, no hay diferencia entre la solución salina y el aire. El uso de ecografía, como ya mencionamos, y tratar de abordar a la paciente cuando el dolor sea moderado, cuando no tenga mucho dolor, y en el caso pues que la paciente tenga mucho dolor, tomarse el tiempo que sea necesario para hacer una técnica segura. Una vez tenemos a la paciente, una vez ocurre la punción, la ruptura accidental de la dura madre, hay poca evidencia sobre lo que podemos realizar para tratar de impactar en esa prevención de la aparición de cefalea postpunción. Hay diferentes reportes de la literatura y metaanálisis que han evaluado todas las técnicas que normalmente se hacen para tratar de disminuir este tipo de cefalea. Definitivamente el reposo, la hidratación, la cafeína y el parche hemático no sirven. El parche hemático lo único que ha mostrado en los estudios es que pudiese disminuir la duración de los síntomas, pero como es un procedimiento que tiene riesgos y que no sabemos si va a tener impacto en la aparición de cefalea postpunción, y entonces verdaderamente no se recomienda. Unas técnicas que tienen evidencia leve son la solución salina raquídea, pues la inyección de solución salina raquídea, la inyección de solución salina también epidural. Importante minimizar la pérdida, la reinyección del líquido cefalorraquídeo, y también algunos estudios han mostrado que los opioides epidurales pudiesen tener algún beneficio. La concitropina intravenosa es un medicamento que desde hace poco, más o menos desde el 2018, vienen haciéndose publicaciones respecto a ella. Es un análogo del ACTH y parece que pudiese disminuir, aunque la evidencia es débil, pudiese disminuir la incidencia de cefalea postpunción y también la severidad de los síntomas y la necesidad de parche hemático. Lo único que hasta ahora ha mostrado evidencia y que se recomienda es dejar el catéter raquídeo por al menos 24 horas. Ese catéter se debe dejar por al menos 24 horas porque los estudios en la literatura han mostrado que los catéteres que se dejan por menos de 24 horas sí pueden disminuir la incidencia de cefalea postpunción, pero tienen menos eficacia. Entonces, lo que se recomienda es dejar el catéter por al menos 24 horas. Este catéter intratecal, pues además de permitirnos un manejo del dolor de la paciente en trabajo de parto, también va a tener otras ventajas. Es que nos va a evitar una nueva ruptura de dura madre que puede ocurrir hasta en el 4 a 9% de las pacientes. Si la paciente va a ser llevada a cesárea, nos sirve como un medio para administración de una anestesia intratecal. Y en los estudios ha mostrado que disminuye tanto la intensidad del dolor como la necesidad de parche hemático. Definitivamente no disminuye la incidencia de cefalea postpunción, pero si impactamos en estas cosas, pues podríamos tener un mejor desenlace en las pacientes. El problema con este tipo de catéter es que tenemos que tener, pues generalmente tiene que ser una entidad que esté familiarizada con el uso de estos catéteres, y que el catéter tiene que estar marcado completamente para que no vaya a haber de pronto una inyección de una dosis epidural en este tipo de catéter que tendríamos pues un efecto adverso catastrófico, que sería un bloqueo espinal alto. Y también el riesgo de infección, porque sabemos que es un catéter que está directamente en la parte del sistema nervioso. En el tratamiento, los pilares del tratamiento son reemplazar la pérdida del líquido cefalorraquídeo, tratar de hacer un sello en la lesión de la dura madre y control de la vasodilatación cerebral. En realidad es muy poco lo que podemos impactar con las diferentes medidas de tratamiento a este nivel, entonces muchos de los medicamentos que han mostrado beneficios son tratando de impactar en esta parte. Cuando el paciente tiene una cefalea leve, lo ideal es hacer solamente manejo conservador, y generalmente esos pacientes van a mejorar, y como dijimos es una cefalea que es autolimitada. Pero en los pacientes que tienen cefalea moderada a severa, siempre inicialmente se debería hacer un chance de dar un manejo conservador con medidas farmacológicas, medidas de soporte y técnicas regionales, y en el caso de que el paciente no mejore después de 48 horas, ponerle el parche epidural. Las medidas de soporte, definitivamente en todos los pacientes se recomienda analgésicos y antieméticos, esto con aras de minimizar los síntomas sin alterar la historia natural de la enfermedad. Cuando evaluamos otras diferentes medidas de soporte en la literatura,
que se creía antes o que se ha pensado que pueden tener algún beneficio, vemos que ninguna de ellas tiene no tiene ningún impacto, pues, y no va a mejorar, pues, como la sintomatología de las pacientes. Respecto a la hidratación, el pilar es mantener a la paciente hidratada, no deshidratarla ni sobrehidratarla. Entonces, si la paciente tolera la vía oral, pues darle líquidos por vía oral, sino líquidos por vía intravenosa. El reposo en cama y la posición en prono no ha mostrado beneficios, y el problema acá es que pudiera causar pues como algunas complicaciones como trombosis venosa y pero definitivamente algunas de las pacientes que tienen cefaleas severas pues no van no van a tolerar la deambulación. Entonces, en estas pacientes esto sí podría tener impacto en la parte de los síntomas. En las medidas farmacológicas, definitivamente los agonistas de la serotonina, los derivados del ERGOT y la concitropina, acá como tratamiento, no ha mostrado evidencia y no sirve como tratamiento para la cefalea postpunción. Algunos de los medicamentos que han mostrado beneficio en el tratamiento ha sido la cafeína, la hidrocortisona y la pregabalina y la gabapentina. Todos estos han mostrado en estudios y en reportes de caso que pueden disminuir el dolor de forma temporal. La dosis de cafeína que se recomienda es una dosis de 300 a 500 miligramos al día. Esto lo podemos lograr con el acetaminofén más cafeína, que tiene 65 miligramos por cada tableta. Si le damos 2 tabletas al día al paciente, 2 tabletas cada 8 horas al paciente, alcanzamos más o menos una dosis de 390 miligramos. Ahí es importante no optar por todas las medidas farmacológicas de la cafeína, no decirle al paciente que se tome el Dolex Forte, que tome café, que tome Coca-Cola, porque una taza de café puede tener hasta 50 a 100 miligramos de cafeína y no sabemos con esas dosis por encima de 500 miligramos qué efectos pudiese tener con el bebé, pues por el paso por la leche materna. La hidrocortisona se recomienda una dosis de 100 a 200 miligramos en bolo y después se continúa 100 miligramos cada 8 horas por 48 horas. Y la pregabalina y la gabapentina, dosis de 75, 300 miligramos cada 8 horas por 3 días. En las terapias epidurales también se han descrito diferentes técnicas tratando de impactar en el tratamiento pues, de este tipo de cefalea. La solución salina ha mostrado que puede disminuir las escalas del dolor. Lo que pasa es que esa solución salina se reabsorbe rápidamente y el dolor recurre en el 40 al 100% de las pacientes. Entonces, definitivamente, pues es una técnica que no se recomienda. La morfina intratecal, como mencionamos, que también tiene pues como algo de evidencia en las medidas profilácticas, y en el tratamiento también se ha visto que puede disminuir las escalas del dolor y la necesidad de parche hemático. Lo que se recomienda es una dosis de 2 a 3 miligramos cada día por 2 días, y es muy importante en esas pacientes que se opta por morfina epidural hacer una adecuada monitoría respiratoria y de todos los síntomas relacionados con el uso de opioides, porque la concentración de morfina va a ser más alta en el espacio intratecal por el riesgo, pues, por la solución de continuidad que hay por la ruptura de la dura madre. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer en un paciente después de una ruptura accidental de la dura madre, tratar de dejar el catéter en el espacio espinal por al menos 24 horas. Si no es posible, se puede intentar otra técnica epidural en un espacio por encima del que hicimos la punción anterior, y administrar morfina epidural 2 a 3 miligramos cada 24 horas por 2 dosis. Y en el caso que no sea posible el uso de una técnica neuroaxial, pues usar otras técnicas analgésicas intravenosas. Otras alternativas que tenemos es la acupuntura. Se ha visto en series de casos pequeños y en reportes de casos que puede disminuir las escalas del dolor y la necesidad de parche hemático. Sin embargo, son estudios muy pequeños y se requieren más estudios, pero pues yo creo que estas son medidas que podríamos utilizar, porque a pesar de que es poca la evidencia, son medidas que son no invasivas y que podrían impactar pues en el manejo de nuestros pacientes. También tenemos disponibles las técnicas regionales. Tenemos el bloqueo del nervio occipital mayor. El nervio occipital mayor tiene fibras sensitivas de C2 y C3, y además se ha visto que este nervio tiene superposición con vías sensitivas que vienen del núcleo caudal del trigémino, que ya dijimos que están implicadas en este dolor de la cefalea postpunción. Los riesgos son muy bajitos, puede haber sangrado, infección o inyección intravascular. Con la inyección intravascular sí tenemos que tener mucho cuidado, haciendo una adecuada aspiración antes de la inyección del anestésico local, porque cerquita pasa la arteria occipital, que incluso pues es una referencia cuando hacemos el abordaje por referencias anatómicas.
El bloqueo del nervio occipital mayor también ha mostrado disminución de las escalas del dolor y disminución en la necesidad de parche hemático. Y una opción que tenemos es el bloqueo esfenopalatino. Es una técnica que es fácil, que es mínimamente invasiva y que es segura. Este ganglio esfenopalatino recibe fibras del sistema nervioso simpático, del parasimpático y somáticas, y el mecanismo de acción por el que se ha visto implicado en la mejoría de la cefalea pospunción es que disminuye, pues hace un bloqueo del sistema nervioso parasimpático de los vasos cerebrales, entonces pudiese impactar en esa vasodilatación que media la fisiopatología de la enfermedad. En los estudios, a pesar de que son pequeños, disminución de escalas del dolor, incluso en un estudio prospectivo que se realizó, mostró una resolución, una mejoría completa del dolor hasta en el 76% de las pacientes y una disminución de la necesidad de parche hemático. Este artículo nos pareció interesante y lo quisimos traer pues como para motivar a las personas a que tengamos pues como alternativas del parche hemático. Fue un artículo que se publicó por el doctor Cohen en el 2018 y él hizo un estudio retrospectivo tratando de analizar las diferencias entre el bloqueo del ganglio esfenopalatino y las pacientes que recibían parche hemático. Ellos obtuvieron una muestra de 42 pacientes en el bloqueo esfenopalatino y una muestra de 39 pacientes en el parche hemático. Y ellos, los resultados que obtuvieron es que en la primera hora, en los primeros 30 minutos y en la primera hora, después de realizar el procedimiento, las pacientes que tuvieron el bloqueo esfenopalatino tuvieron un mejor control de los síntomas. Pero más allá de 24 horas, pues, la eficacia es muy similar entre las dos técnicas. Además de eso, ellos evaluaron los efectos adversos relacionados con cada una de las técnicas y como vemos en esta tabla, con el bloqueo esfenopalatino no hubo ningún evento adverso, incluso ninguna de las pacientes tuvo que volver al servicio de urgencias. Entonces acá pues como llamar la atención a que tengamos técnicas alternativas porque ya vamos a mencionar los riesgos que puede tener un parche hemático. La terapia invasiva, entonces, definitivamente, si hacemos un manejo conservador del paciente con una cefalea moderada severa y el paciente no mejora luego de 48 horas, vamos a optar por un parche hemático. Este tiempo de 48 horas se recomienda porque los parches que se realizan antes tienen menos eficacia. Sin embargo, muchas veces tenemos que optar por parches más tempranos en las pacientes que tienen cefaleas muy severas y que no mejoran rápidamente con el manejo conservador. Hasta ahora es el gol estándar del manejo. Sin embargo, desde que se describió hasta hoy en día, ha disminuido la eficacia de esta técnica de tratamiento. Más o menos los reportes actuales dicen que se puede mejorar el dolor de manera completa en un 1/3% de los pacientes y mejoría parcial hasta en el 50-80% de los pacientes. Antes, en los reportes más viejos, se reportaba una tasa de éxito de la mejoría completa del dolor hasta el 90%. Consiste en la inyección de sangre autóloga en el espacio epidural y la hipótesis de esta técnica es que se va a generar un coágulo que va a limitar el paso del líquido cefalorraquídeo, que va a favorecer la curación de la lesión que hay en la dura aracnoides y además ese parche, pues esa sangre va a generar un efecto de masa que va a impactar en el volumen y la presión del líquido cefalorraquídeo. Contraindicado en las mismas contraindicaciones que tenemos para el abordaje de las pacientes, pues del neuroeje en los pacientes. Y también acá tener mucho cuidado con los pacientes que tienen cefalea atípica, porque inicialmente debemos hacer un abordaje de diagnóstico completo para descartar otras causas y pacientes que tengan bacteriemia. Las complicaciones, no hay ningún estudio grande que nos diga el riesgo de complicaciones relacionado con el parche hemático. Sin embargo, sí hay muchos reportes de casos en la literatura donde hay efectos adversos que son supremamente graves en los pacientes. Se ha reportado abscesos subdurales, se ha reportado síndrome de cauda-equina, hematoma intratecal, aracnoiditis, parálisis de nervios faciales, convulsiones, hematomas subdurales, reacción irritativa severa pues en los pacientes en las meninges, hematoma subdural y también hay reportes de caso de una inyección accidental de esa sangre en el espacio intratecal. Lo más común que ocurre en las pacientes es que presenten un dolor lumbar que se puede presentar hasta en el 80% de las pacientes después de 24 horas, pero generalmente es un síntoma
pues es un evento adverso que es autolimitado, pero sin embargo, pues como dijo la doctora, tenemos que tener en cuenta que esto es un procedimiento que no está exento de riesgos, entonces la importancia de tener alternativas antes de estar pensando en este tratamiento invasivo. Cuando vayamos a hacer un parche hemático, lo más importante siempre, como en todo lo que hacemos nosotros, es firmar el consentimiento informado. En el consentimiento informado le vamos a explicar a la paciente cómo es la técnica, cuál es la tasa de éxito de la técnica y cuáles son las complicaciones. Deberíamos incluso reportarle las otras complicaciones que mencionamos, porque a pesar de que son raras, son complicaciones que pueden suceder. Hacer un examen neurológico completo. Ponemos a la paciente en la posición, se puede usar dos posiciones en decúbito lateral o con el paciente sentado. En decúbito lateral probablemente pues las pacientes que tengan un dolor severo que no toleren estar sentadas. Sin embargo, en algunos artículos recomiendan que uno haga una posición de Trendelenburg o una posición de supino 1 o 2 horas antes del procedimiento, en aras de que la paciente esté bien en el momento del procedimiento y que pueda tolerar la posición sentada. Entonces se va a obtener el acceso venoso de forma estéril y se va a hacer una técnica epidural estéril en el mismo nivel que se hizo la punción o un nivel por debajo de la punción previa. Esto porque se ha visto en los estudios con fluoroscopia que la dispersión del parche hemático es predominantemente acefálico. Entonces por eso se recomienda estos niveles. Vamos a obtener por la vía periférica 20 cc de sangre, o en los adolescentes se recomienda una dosis de 0.2 a 0.3 cc por kilo, no superando pues ese volumen de 20 cc. Y respecto al volumen, pues ese es el que se recomienda porque cuando analizan los diferentes volúmenes, cuando se usan 15 cc disminuye la eficacia del parche hemático, y cuando usamos 30 cc no aumenta la eficacia y se aumenta el riesgo de eventos adversos. Sin retrasar pues el procedimiento, vamos a inyectar el volumen por medio de la aguja epidural, y lo ideal es inyectar los 20 cc o parar el procedimiento si la paciente refiere mejoría de los síntomas o refiere disconfort en la espalda, en los glúteos, en el cuello. Posterior al procedimiento, vamos a poner a la paciente en decúbito supino por 1 o 2 horas y vamos a evitar la valsalva por 48 horas. Esto con la meta pues de que se organice el coágulo y que pueda tener su efecto. Entonces, algunas conclusiones que tenemos y mensajes que tenemos que tener en cuenta respecto a la cefalea postpunción es que es un evento adverso que no está, pues que es un riesgo que no está exento de repercusiones en los pacientes. Siempre tenemos que tratar de identificar todos esos factores de riesgo que son modificables y hacer lo posible para impactar. Es un diagnóstico de exclusión, entonces siempre hacer un interrogatorio y un examen físico completo. Respecto a la prevención, pues no hay mucha evidencia, lo único que podemos hacer es dejar el catéter intratecal por al menos 24 horas, y una vez la paciente presenta este tipo de cefalea, hacer un tratamiento conservador que consiste en soporte, medidas farmacológicas y las otras alternativas como la acupuntura, el bloqueo del nervio occipital mayor y el bloqueo del ganglio esferopalatino. Y si la paciente no mejora en 48 horas, después de hacer todas estas medidas, optar por un parche hemático.